Bien, bueno, buenos días. Aprovechamos también que se está sumando Darío Saluzzi con sus estudiantes ya me va a corregir en qué universidad. Quería desearles, bueno, primero buenos días, luego este conversatorio, estas charlas, este coloquio va a estar este, compartido en las redes. Lo primero, agradecer no solamente a quienes están presentes, sino quienes luego van a ir haciendo sus aportes. Este es el inicio de la tercera jornada de intercambio de saberes académicos, organizada por el Grupo de Estudios e Investigaciones en Rugby de la Universidad Nacional de La Plata en Argentina. También aprovechamos para hacer nuestro primer coloquio internacional, ya que va a haber colegas de Colombia, de Brasil, de Chile, no me quiero olvidar a nadie, pero esto tendrá una particularidad. Comenzaré yo haciendo una pequeña exposición de aproximadamente 20 minutos. Si quienes están presentes quieren trasladar alguna inquietud, la podemos hacer hablar, y si no, al final. Pero eh, el programa del día de hoy incluye, bueno, la primera presentación, que se va a llamar La enseñanza en el ranking infantil en Argentina. Luego el magíster Darío Saluzzi va a hablar sobre el perfil del entrenador de rugby en las categorías M12, M13 y M14 de la URBA, también en Argentina. Luego, Irela Arbonés y David Carreras del Instituto Nacional de Educación Física de Lleida, en España, hablarán sobre los indicadores de rendimiento condicionales en el rugby femenino amateur. Luego, desde la Universidad Nacional de Santiago de Chile, Rodrigo Venegas sobre la formación deportiva, un proceso a considerar en el rugby. Em, Luego, Heraldo dos Santos Pineiros, de un laboratorio, que eso también es importante, algo que lo queremos hablar. Perdón, estaba aceptando a Sergio Guerrero Esteban, de la Universidad Nacional también, en Cataluña, pero en la parte de Barcelona, con el grupo de investigación en ciencias del deporte. Esto para nosotros es importante en este inicio que estamos dando a una red iberoamericana. Eh, Luego, Heraldo dos Santos Pineiros, del Laboratorio de Estudios de Deportes Colectivos en la Universidad Federal de Pelotas de Brasil. Y finalmente, también si nos acompañan los horarios, eh, Brigitte Cortés Ortiz, de la Universidad Santo Tomás, en su seccional. Hay distintas seccionales, pero particularmente en la de Bucaramanga, desde Colombia. Hablará junto con Felipe San Clemente, quien también pertenece a esa universidad, sobre estados de ánimo, incidencia en la toma de decisiones en el rugby practicado por mujeres en Colombia. Darío, si me estás escuchando bien, estoy para comenzar. Hola Juan, ¿cómo andás? ¿Ahí me escuchás? Sí, te escucho perfecto. ¿Podemos Bien, comenzar? acá estamos en el profesorado de San Fernando, perteneciente a la Universidad de Luján, que vos me decías en un momento. Así que cuando quieras Bien, podemos empezar. bueno, Hay varios alumnos pertenecientes a la cátedra rugby escuchando la presentación. bien, bueno, le damos la bienvenida, y también si en algún momento se corta, es una cuestión de cuestiones técnicas. Tenemos los colegas de Europa que hoy estaban con un inconveniente técnico, así que en la medida que se vayan sumando, los iremos haciendo participar. Bien, la primera presentación se llama La enseñanza en el rugby infantil de Argentina, el cual es un pequeño recorte. Intentaré no pasarme en el tiempo, sobre la enseñanza en el rugby infantil en Argentina. Este es un recorte de un estudio doctoral que lleva casi 5 años, eh, sobre, para quienes no están en el tema y son de otros países, la Unión de Rugby de Buenos Aires es la unión de rugby más grande del mundo. Incorpora 90 clubes, hay años que 90, luego 91 clubes, en distintos niveles de juego. Eso le da una particularidad, es nuestro lugar de estudio,
pero ese es el lugar donde va a estar, este, donde va a estar donde se desarrolla este estudio. Bien, lo importante para quienes empiezan a escuchar este coloquio es empezar a cruzar grandes áreas como las universidades, como los clubes de rugby y como la World Rugby. Eso a nosotros, que hemos, hace años que hemos jugado y que somos exjugadores de rugby, también hemos acercado esta intención de ser profesores de educación física y actualmente investigando, pero nos permite, discúlpenme, pero tengo gente que me están avisando. Juan, pasame el hospedador a mí y Bien. les doy ingreso yo. Em, Bien, con respecto a esto que estaba diciendo, tanto de ser jugadores y por supuesto que a veces hay más gente que no ha jugado y por suerte se está acercando, nos hemos encontrado con situaciones donde empezamos a leer, e investigar y la verdad, eh, la bibliografía, particularmente anglosajona, tenía aproximadamente 30 o 35 años. Sobre todo, al menos en Argentina, aquí hay también presentes en la sala estudiantes y catedráticos de otras universidades. Nos hemos encontrado con una dificultad, sobre todo en el español. Sí hemos recibido bibliografía en los formatos para la educación, que es un poco donde yo me voy a desarrollar, que provenían de Inglaterra y de todos sus países cercanos y por supuesto también desde Francia. Esto nos puso en desafío para pensar en sumar espacios de formación. Sumar espacios de formación significa que en los últimos 20 años en las universidades solamente se dictaba rugby, al menos aquí en Argentina. No había grupos de estudio, no había becas, no había eventos que estén generando a partir de las universidades, y sí desde los clubes en menor medida y desde las uniones de rugby, fundamentalmente las uniones nacionales. Es decir, que una de las cosas que también pensamos nosotros para este ciclo, como primer ciclo virtual, es intercambiar información. Tenemos gente de 5 países que empezamos a armar una red, así voy a finalizar mi presentación de hoy. Ese es el gran desafío de este coloquio. Bien, en esta enseñanza nosotros el último dato oficial, porque en esto también el rugby muchas veces no lo publica, eh, y los invito también a, si quieren, dejar sus preguntas. El rugby de forma oficial en la última Copa del Mundo presentó cifras donde según la World Rugby, el rugby está creciendo a nivel, por supuesto, a nivel de juego comunitario, pero a nivel mundial, donde aproximadamente ellos declaran que 8,46 millones de jugadores hay en la actualidad, con 132 uniones nacionales. Eso indica un aumento del 11% respecto al dato anterior que habían presentado. Sin embargo, nosotros, al menos en Argentina, esos números no acompañan ese enfoque. Con lo cual nosotros lo que vamos a intentar ahora en breves minutos es contarle qué es lo que estamos estudiando, fundamentalmente en la enseñanza del rugby infantil, qué argumentos utilizamos y qué método para compartirles algunas primeras conclusiones. Nosotros en la enseñanza del rugby en Argentina, fundamentalmente en la urba, por donde les decía, y puntualmente en 7 clubes, entendemos la situación didáctica, es decir, el momento en el que los entrenadores se juntan con sus jugadores, como una situación construida con la intención de que determinados jugadores aprendan un saber. ¿Sí? Por supuesto, acá son palabras claves para luego ir desarrollando. Esta teoría de enseñanza, basada en hipótesis de que los conocimientos no se construyen espontáneamente, es decir, que
esta teoría plantea que los contenidos, es decir, los saberes que hoy se transmiten, o son de la World Rugby, o en el caso nuestro son de la Unión Argentina de Rugby, que los toma, por ejemplo, la Unión de Rugby de Buenos Aires. A partir de allí aparece un poco el enfoque que mi estudio le está dando, se plantea a partir de Brousseau en su libro Teoría de las Situaciones Didácticas. Y en algo no menor, que nosotros empezamos a escribirlo ya hace 5 años, es el enfoque de que el entrenador, en todos los estudios que se plantean, se habla del entrenador, pero pocas veces, al menos en lo que nos pasa, sí en Iberoamérica, es que el entrenador de rugby es amateur. Esto no es menor, ya que los estudios que en general llegan o se intercambian, no describe esta categoría y sí describe la categoría de entrenador profesional. En Argentina puntualmente y mucho más en la Unión de Rugby de Buenos Aires, todos los entrenadores son amateur. Dicho esto, eh, este es el marco teórico de estudio. Dicho esto, nosotros nos encontramos con los siguientes argumentos. El primero, que en la Unión de Rugby de Buenos Aires hay menos jugadores. El segundo que hemos analizado son las causas de abandono, en un escrito que también lo vamos a compartir, ya que está en una revista con referato. Y en esas causas de abandono, el primer, el mayor porcentaje se refiere al vínculo entre los entrenadores y los jugadores. Con lo cual esto nos lleva a analizar los contenidos disciplinares y los contenidos didácticos y cómo se transmiten, cómo los transmiten los entrenadores y entrenadoras de rugby eh, infantil de Argentina. Acá cabe algunas aclaraciones. La primera, nosotros estamos incluyendo la categoría de entrenadoras de rugby, si bien en nuestro concepto teórico existen y cada vez es mayor el rol de la mujer en el rugby, no solamente como jugadora, sino también como entrenadora, y esto muchas veces ha sido descartado. Y lo segundo es la edad. En Argentina, hasta hace 2 años, infantiles y juveniles se dividía en 14 años. Estudios nuestros ya de hace 3 4 años hablaban de la necesidad de plantear eh, que M13 era una edad de corte, esto también lo van a poder ver en la bibliografía de referencia, y esa edad de corte hoy ha sido tomada por la Unión Argentina de Rugby para armar una nueva y bastante novedosa eh, franja de juego denominada prejuvenil, que incluye M13, M14 y M15. Pero nosotros estamos pensando en entrenadores de menores de 13 años. Es decir, que hay que empezar a pensar cómo se enseña ese saber, cómo se enseña ese conocimiento y qué medios, es decir, qué materiales y qué juegos generan los entrenadores. Nuestra propuesta incluye empezar a estudiar y ver cómo son esas reglas de interacción entre el medio, es decir, todo lo que rodea el momento de la situación de enseñanza y qué efecto produce. El jugador, de alguna forma, que hasta ahora casi siempre se, se miraba al jugador, aprende según la situación didáctica que plantea Brousseau, eh, propone. Entonces, de alguna forma el conocimiento, es decir, la forma en la que está enseñando el entrenador, se manifiesta como un instrumento de control de la situación. Es decir, que quien lleva adelante esos entrenamientos o esas prácticas son los entrenadores. Es decir, que quien provoca esa situación claramente esa interacción entre el jugador es la situación didáctica. Para salir un poquito más o para finalizar la parte teórica, el conocimiento del jugador comienza a partir de 3 situaciones. La primera situación es una situación de acción, donde claramente codificada o no codificada, esto muchas veces pasa en los entrenadores, genera acciones y genera decisiones. Esa es una primera situación de acción. Un segundo momento, que es una situación de formulación, que es la forma en la que el entrenador plantea su código lingüístico, plantea la capacidad de reconocer qué es lo que se va a enseñar, de
descomponerlo, deconstruirlo o proponer un nuevo código, es decir, una nueva forma de poder enseñarlo. Y algo que pasa muchísimo, y este es el formato netamente teórico y para nosotros que nos relacionamos bastante en Argentina, que habla desde otro lugar, es la situación de validación, es decir, la evaluación. ¿En qué momento el entrenador evalúa que lo que está, que es lo que propuso y lo que formuló realmente eh, se lleva a cabo? Es decir, esa situación de validación muchas veces no ocurre y nos pasa que muchas veces los jugadores desarrollando sus prácticas se equivocan o no lo realizan bien, y sin embargo los entrenadores, y acá cito una de las entrevistas, los entrenadores dicen, pero yo se lo enseñé. Ese yo se lo enseñé indica que hay que revisar muchas veces cuáles son las situaciones de validación. Cuando empezamos esta investigación, yo tenía tres problemas prefigurados, es decir, hay algo que en la investigación previa me daban vuelta. La primera es que la formación de los entrenadores en Argentina está muy arraigada a las ciencias del deporte y casi no hay atención con respecto a la pedagogía. Recién, en los últimos 15 años, la formación de los entrenadores comenzó a cambiar. Hasta antes era solamente ir a escuchar una charla quizás como esta, y eso era la formación de los entrenadores, y han aparecido distintas publicaciones al respecto, que por supuesto acá también las vamos a compartir. Lo segundo es que el uso de juegos es la actividad que más utilizan los entrenadores en rango infantil. ¿Sí? Está claro que si bien hay una pedagogía basada en el TGFU, no se comprendía bien y en general esto va de la mano con el tercer problema que al menos yo propuse, que es que los entrenadores copian y pegan, y en general de distintas fuentes. Entonces, copian lo que hizo el otro entrenador, copian lo que hizo el otro equipo, copian lo que ven en la red. Esto de copiar y pegar, y no saben por qué lo hacen. Bien, dentro del método nosotros hemos trabajado observaciones no participantes, con notas de campo, en revistas semiestructuradas, distintos cuestionarios, y hicimos una investigación durante enero y febrero de hace 2 años en la Universidad de Leeds, en Inglaterra, donde vimos cómo estaban trabajando este tipo de juegos. Entonces, volviendo a Argentina, hicimos estas observaciones no participantes en distintos clubes que ahora los vamos a nombrar, mirando 12 entrenamientos. En Argentina se entrena en general el rugby infantil 2 veces por semana, más un partido los días sábados, que cuando se formalizan se denominan encuentros urba. Este es nuestro país, en Argentina. Luego, esto es la provincia de Buenos Aires, está la cuestión situada, y dentro de la provincia de Buenos Aires está el espacio donde nosotros nos desarrollamos, que es la ciudad de La Plata, capital de la provincia de Buenos Aires, con dos ciudades cercanas como Ensenada y Berisso. Estos son los 7 clubes de la ciudad: La Plata Rugby, Club San Luis, Albatros Rugby Club, el Club de Rugby Los Tilos, el Club Universitario, y muy cercano, Ensenada Rugby Club y Berisso Rugby Club. Estos son los clubes que nosotros fuimos realizando las distintas entrevistas, los cuestionarios y las observaciones en campo. Les reitero que si se animan a dejar algunas preguntas, las vamos a poder retomar o a la finalización de esta presentación o cuando finalicen todos los coloquios. También hicimos una etnografía, que fuimos durante un cuatrimestre entero a observar desde adentro el curso de rugby infantil de la Unión de Rugby de Buenos Aires. Hace 2 años fuimos a las 7 clases que se proponen, y desde aquí también se generaron distintas herramientas etnográficas que han sido compartidas en un congreso y que también las podrán ver, están escritas y las van a poder ver. Bien, finalmente les voy a compartir como primeras conclusiones. La primera es qué se enseña, ¿sí? La segunda, por supuesto, es cómo se enseña. ¿En qué se enseña? De alguna forma, algunas de las primeras conclusiones son que los entrenadores eh, generan determinadas opiniones hacia la especialidad deportiva específica.
en la que ellos en general tienen en cuenta el resultado. No hay mucho enfoque sobre eh, qué se enseña. Por eso no prestan atención, o en realidad no hay una revisión de esas prácticas, sino que los entrenadores en general están muy atentos a qué les baja, entre comillas, qué les baja el club, qué les baja la unión de rugby. Entonces, a partir de ahí buscan de alguna forma una especialidad deportiva específica. Y la segunda, que es un tema a retomar quizás un poco más adelante, se genera la competencia. Hay una competencia, de hecho es un enfoque que da la Unión Argentina de Rugby para modificar la edad, de que sin competencia los jugadores dejan de jugar. Esto está tomado desde las entrevistas, de las observaciones en los entrenadores, pero claramente es algo para poder revisar. No solamente qué enseñan, que ya le habíamos dicho anteriormente, sino cómo se enseña. En esas prácticas, en general, los entrenadores de la urba utilizan métodos de enseñanzas directivos. No hay mucho trabajo de resolución de problemas, no hay mucho trabajo con respecto al tema de las preguntas, pero sí con palabras y con indicaciones muy, muy directivas, quizás retomando las antiguas. Por eso, cuando empezamos a dialogar, decíamos que muchos entrenadores son entrenadores como han sido entrenados. Es decir, que si el entrenador de alguna forma les decía de forma muy directiva, ellos reproducen ese modelo, por más que, creo que esto también lo toma el estudio de Darío, la edad no es menor. En un momento los entrenadores tenían aproximadamente entre 45, 50, 60 años, entendemos con una edad eh, ya con su trabajo resuelto y su familia resuelta, entonces tenían más tiempo libre. Hoy esa edad ha bajado muchísimo, con lo cual la cuestión generacional también tendría que tener en cuenta. Bien, gran parte de los encuestados consideran el rugby como un medio, muchas veces se habla de los valores, de que el rugby es un medio para, cosa que se contrapone con, si estábamos hablando anteriormente, de la competencia. Y en rugby se le da mucha importancia a los objetivos competitivos, ¿sí? Por eso seguimos con a menores de 13 entrenadores que quieren saber si ganaron o no ganaron o cuentan los puntos. Es un tema por lo menos que dejo planteado. Si alguien retoma después estas investigaciones, bienvenido. Aunque en líneas generales, insisto, la competición está adaptada al jugador. Esto también es para revisar, ya que en menores de 13 años, al menos en Argentina, estamos en abril del 2025, han iniciado a jugar de 15 jugadores contra 15 jugadores en una cancha formal, de 100 por 70. Esto, la verdad, dista mucho de que la cantidad de jugadores puedan tocar la pelota, puedan participar de forma muy activa, cosa que al menos en mi parte lo estamos trabajando con la Unión de Rugby de Tucumán, a ver si realmente eso es como al menos la narrativa lo propone. Bien, hemos intentado seguir toda esta línea, creo que estoy a 2 minutos ya de terminar y poder o responder o pasarle a Darío. Eh, sí me interesa mostrar brevemente esta técnica que utilizamos, es el de árbol de problemas, es decir, el problema hoy es una deficiente enseñanza del rugby infantil en los clubes de la urba y qué efectos podemos estar planteando. Lo dejo así porque va a quedar grabado y luego no me va a dar el tiempo, pero podemos cada una de estas situaciones poder compartirlas. Como sabemos también que van entrenadores que no son netamente académicos, que están cerca de la academia, y unos pequeños tips, unas pequeñas intercambios, como que podríamos buscar en la enseñanza de rango infantil. Primero, como propuesta, seleccionar contenidos, seleccionar saberes, seleccionar conocimientos. No podemos enseñar todo en un año, sino sí, seleccionarlos, luego reorganizarlos con esta posibilidad de hacerlos de más simples a más complejos con una secuencia. Es decir, que si están planificados, esa secuencia podría ser algo más simple y luego ir complejizándolo.
Les proponemos considerar distintas estrategias. Las estrategias podrían ser trabajos grupales, trabajos en pareja, trabajos en circuito, trabajos distintas. Sí o sí, incluir evaluaciones. Es necesario poder evaluar, es necesario saber qué se está haciendo, no solamente ser unos meros reproductores de ejercicios. Esto sigue estando dando vuelta de cortar y pegar. Y tener un entrenador con actitudes flexibles al imprevisto. El imprevisto, al menos en Argentina, después iremos viendo si en Iberoamérica es así, existe permanentemente. Así que planteado un poco desde ese lugar. Les vamos a compartir y para que les quede aquí a través también de un código QR, todo lo que hemos hablado, lo hemos llevado al papel, a libros y a algunos papers y a algunas revistas, así lo podrán tomar desde ese lugar. Y finalmente, me interesa hacer como algunas reflexiones. La primera reflexión y agradecimiento es al Centro de Estudios e Investigaciones de Educación Física. El rugby, como les dije al principio, durante muchísimo tiempo no tuvo ese espacio de investigación, de seguimiento de trabajos de campo, y hoy en distintas universidades de Argentina y también en las que nos van a acompañar hoy, eso se está llevando a cabo. Nosotros generamos un grupo de estudios. Ese grupo de estudios eh, puntualmente trabaja la problemática del rugby. Si bien hacemos hincapié en los métodos de enseñanza, nos interesa mucho que el rugby tenga un grupo de estudios. Creemos que es uno de los primeros, pero por supuesto abrimos la puerta a quienes lo puedan o estén ahora presentes o luego lo vean por YouTube, la grabación, sumarse. Y también una puerta mucho más grande es comenzar de una forma formal lo que está ocurriendo hoy, que es generar la red de investigaciones sobre rugby en Iberoamérica. Eh, Tenemos colegas que desde ya les agradezco, porque después no voy a tener espacio para agradecerles, pero tanto los INEF de Lleida en España, el INEF de Barcelona en España, la Universidad de Santiago de Chile, por supuesto Darío con sus aportes desde el Romero Brest y desde la Universidad de Luján, la Universidad Federal de Pelotas en Brasil y la Universidad eh, de Santo Tomás en Colombia. Es decir, 5 países que de alguna forma comienzan a generar esta red. eh, Así que espero que estén en contacto. Intentaré leer si hay alguna pregunta. Si no, directamente le pasaré la pueden hacer al final, y si no, le estaré pasando a Darío. Me parece que es mejor, Darío, que puedas comenzar vos. Adelante, Darío. Hola Juan, ¿ahí se escucha? Sí, y ya tenés el anfitrión. Bueno, perfecto. Dale. Ok. Bien, ¿ahí se ve bien, Juan? F5 y empezar. Juan, Sí, sí, te ¿se escucho. escucha y se ve bien? Se ve bien, se escucha bien. Bueno, perfecto. Primero, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este nuevo proyecto, en esta tercera jornada de intercambio de saberes académicos y en el primer ciclo internacional virtual de coloquios sobre rugby. Agradezco también la presencia de alumnos de la Comisión de Rugby de la Universidad Nacional de Luján. Lo que yo voy a presentar es el trabajo de investigación realizado para la finalización de mi maestría, que fue hecha en la Universidad Nacional de Lomas, con la orientación en entrenamiento infanto-juvenil.
Tema de maestría fue el perfil del entrenador de rugby de las categorías M12, 13 y 14 de la urba como objeto de estudio. En la metodología de trabajo se realizó una revisión bibliográfica en español, portugués e inglés. Se hizo una comparación de la formación de entrenadores en otros deportes y de diferentes uniones de rugby de otros países. Se realizó una encuesta a entrenadores de las categorías M12, 13 y 14 de la urba que estuvieran en funciones en la temporada 2023. Entrevista a entrenadores y coordinadores de los clubes y el análisis e interpretación de los datos. En cuanto al estado del arte para la formación en otros deportes de conjunto en Argentina, pero hicimos el foco en la parte de rugby. Hola Darío, ya no se comparte más la pantalla. Juan, ¿Podrás ¿ahí me retomar? escuchás? Sí, te escucho bien. ¿Podrás retomar compartir la Bien, pantalla? ahí la vuelvo a compartir. Por ejemplo, la Federación de Handball, si no haces el curso de nivel 1 no podés ser entrenador. Por último, acercamos material de referencia y queremos agradecer a los jugadores, a los entrenadores y a los colegas con los cuales compartimos todo esto. Juan, ahí yo termino, agradezco, pido disculpas por las complicaciones con el Zoom que ha habido acá en la universidad. Darío, muchas gracias a vos, muchas gracias por estar sumando desde distintos lugares, por ser un colega con una seriedad y una ética profesional destacable, y por supuesto por sumarte a todo lo que son los estudios en el rugby y por supuesto a la red iberoamericana para poder compartir de distintos aspectos, pero siempre con el rugby. Así que muchísimas gracias, Darío. Gracias también a todos los estudiantes de la Universidad Nacional de Luján que nos están ahí escuchando ahora en su clase teórica. Cuando dejemos de compartir, Darío, te voy a pedir que dejes de compartir para ver si Rodrigo Venegas estás disponible. Perdón, Rodrigo en su trabajo Formación Deportiva, un proceso a considerar en el rugby. Rodrigo, decime si estás disponible y si necesitas eh, que te compartamos. Hola Rodrigo, una alegría verte. Hola Juan, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes allá en Argentina, buenos días acá en Chile. Eh, Así es, estamos con unos pequeños inconvenientes que les estaba diciendo con respecto a un corte masivo que ha habido en España y en Portugal. Así que eh, te agradezco si estás para comenzar. Tú me dirás. disponible. Bien, Si hay otra colega de Colombia, no, si tú me prefiero das con ella que primero, por una cuestión de horario, Colombia tiene 2 horas menos todavía que nosotros, se debe estar terminando de acomodar. Rodrigo, te comparto. Si deseas hacer tu presentación, ya perfecto, estás sí, anfitrión. Así que tenemos 20 a 25 minutos para tu presentación. perfecto. Ahí se ve, sí, Sí, está cargando.
Está muy bien. Adelante. ¿Ahí se ve? Sí, Sí, muy bien. perfecto. Bueno, buenos días a todos. Gracias, Juan, por la invitación. La verdad es que es un agrado poder compartir con ustedes, poder compartir, como habíamos conversado en algún momento, en el rugby, en castellano, ¿no? Poder vertir nuestras ideas y nuestras visiones, lo que nosotros hemos logrado desarrollar y estudiar, sobre todo con el tema del rugby, ¿no? Así que la verdad es que gracias por la invitación y la verdad es que espero que sea una exposición bastante didáctica y bastante entendible, ¿no? Bueno, hay muchos temas respecto de la formación deportiva, ¿no? Como proceso. Hoy día hay mucha teoría al respecto. Y la verdad es que voy a tratar de ir eh, armando la presentación, generando la presentación de acuerdo a algunos principios que yo creo que son importantes, que a lo mejor ustedes conozcan y manejen un poquito más, ¿no? 20, 25 minutos, la verdad es que es poco. Yo hago una asignatura que se llama, en la universidad se llama Formación Deportiva y dura un semestre completo, así que la verdad me fue bastante difícil poder comprimir esto y entregarlo de una manera que sea comprensible y didáctica al mismo tiempo. Bueno, la formación deportiva tiene que partir por un tema que es bastante importante. Bueno, en el rugby nosotros ya no solamente el rugby, los deportes de equipo, ¿no? Los deportes también llamados colectivos, tienen un tema que es respecto de cómo se van categorizando, ¿no? Y cómo se van dividiendo las diferentes categorías y por qué se hacen categorías en los deportes de equipo. ¿Sí? Hay un artículo que es bien interesante, que es la lógica de la categorización en el deporte. ¿Por qué se generan las categorías? ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles son los objetivos por los cuales se categorizan los deportes, sobre todo considerando la etapa desde menores de 19 o menores de 20 años hacia abajo, ¿no? Todo lo que en algunas partes se llama rugby infantil o rugby juvenil. Pero ¿por qué están esas categorías? Bueno, la verdad es que nosotros podemos encontrar varios elementos, ¿no? Primero, un elemento que es, eh, perdón, acá se me salió en mi pantalla. Bueno, tenemos un elemento que es primero, ay, no, se me salió un segundo, por favor. ¿Se ve la presentación? No, ha salido de pantalla la presentación, Rodrigo. Ah, salió de pantalla, ya, perfecto. Ahora está Ahí cargando. está, Se ve muy bien. Adelante. ya, perfecto. Perfecto. Entonces, nosotros vamos a abordar esto desde tres perspectivas, ¿no? Esta categorización. Una que es la inclusión y la equidad, ¿no es cierto? Y la estabilidad y relevancia. Bueno, la inclusión obviamente va a ser alusión a un proceso que facilita la participación de las personas con diferentes características, ¿no? Y la idea es poder asegurar que más atletas puedan competir y desarrollarse en igualdad de condiciones, ¿no? Cuando nosotros hablamos de equidad, busca equilibrar las diferentes diferencias naturales que hay entre los diferentes participantes y que eso va permitiendo de que puedan competir con una relativa similitud y evitando ciertas ventajas entre algunos, ¿no? Y cuando nosotros hablamos de estabilidad y relevancia, acá estamos hablando de que la categoría se basa en desigualdades que son estables y directamente relacionadas con el rendimiento deportivo, como es, por ejemplo, criterios de edad, sexo
y para que las competencias obviamente sean lo más justas posible. Esa es un poco la lógica de este tema de las categorizaciones y por qué nosotros tenemos este tema de generar diferentes divisiones. En el rugby, bueno, nosotros tenemos, hay países que tienen diferentes formas de categorizarse, ¿no? Hay países que, como el caso de Chile, que nosotros nos categorizamos por año de edad, M6, M7, M8. En el caso Argentina, ustedes son un año por categoría, porque tienen una cantidad mucho mayor de jugadores. En el caso de Chile, nosotros nos organizamos cada 2 años. Y esa categorización va obedeciendo a criterios que muchas veces eh, no tienen mucha relación de cómo nosotros crecemos y cómo nosotros nos desarrollamos, sino que en el caso de Chile, por ejemplo, que se hacen las categorías cada 2 años, es única y exclusivamente por un criterio de número de o cantidad de jugadores, ¿no? Muchas veces no dan las categorías para tener en una sola edad un equipo, por lo tanto se van juntando y se hacen categorías cada dos años, ¿no? Eso también tiene mucha relación a cómo se va dando el tema a nivel escolar, ¿no? Y a nivel escolar muchas veces se van juntando las categorías, sobre todo arriba de los 13, 14 años, ya se van juntando categorías cada 2 años. Pero bueno, estas categorías que nosotros tenemos en el rugby, eh, se estructuran en torno al año de nacimiento, ¿no es cierto? Por los cuales se establecen categorías organizadas en base a lo que nosotros designamos como edad cronológica. Cuando nosotros hablamos de edad cronológica, es una edad que está obviamente establecida en base a días, meses, años, y nos va dando un parámetro eh, general y un parámetro bastante estructurado respecto de quiénes son los que pueden participar en tal o cual categoría, dependiendo de la edad que tienen. Y el objetivo principal de esta organización es proteger ciertos grupos de atletas y asegurar las competencias asequibles para todos, que en el fondo el concepto de competencia también eh, rinda tributo a lo que es, ¿no? Que es igualdad o igualdad de posibilidades para poder competir, ¿no? Este ha sido un tema, por ejemplo, nosotros acá en Chile, en los colegios en los cuales se hace rugby, antiguamente incluso a los niños se les medía y se les pesaba, ¿no? Y la idea era poder tener niños dentro de la cancha compitiendo en igualdades físicas, ¿no? Por lo tanto, en el caso del rugby, que es un deporte con características de deporte de combate, es un deporte de contacto, ¿no? Contacto físico, eh, nosotros vemos que el elemento del contacto pasa a ser un elemento vital dentro de las posibilidades de competencia, por lo tanto, de alguna manera había que establecer ciertos parámetros en los cuales existiese esta igualdad de competencia y no hubiesen niños más grandes que otros o niños que pesaran más que otros, porque eso claramente iba a generar algún tipo de ventaja que iba a impedir esta competencia en igualdad de condiciones. Y para nosotros poder un poquito adentrarnos en esto, yo quiero llevarlos a tres elementos que son muy importantes a considerar, sobre todo cuando estamos hablando de entrenamiento con niños, ¿no? Son tres conceptos muy importantes. Primero, el concepto de crecimiento, desarrollo y maduración, que muchas veces son conceptos que tienden a confundirse. Cuando nosotros hablamos de crecimiento, estamos hablando que se caracteriza por el aumento del tamaño del cuerpo y de sus partes. Por lo tanto, esto puede ser medido en kilogramos, en centímetros, ¿sí? Eh, Característica del crecimiento es que no todos los niños terminan su crecimiento con la misma estatura. Por lo tanto, si bien es cierto, es un proceso que se da en todos los niños, este proceso va a ser dispar no solamente en cómo va a terminar, porque van a haber algunos que van a ser más altos o más bajos que otros, ¿no es cierto? Sino que también se dan en momentos diferentes y eso va a ir dependiendo de estos otros dos conceptos. Cuando nosotros hablamos de desarrollo, hablamos de un proceso de diferenciación progresiva y de perfeccionamiento de las funciones de los tejidos y de los órganos que se van generando en las diferentes etapas de crecimiento y de desarrollo. ¿Ok? Por lo tanto, acá nosotros vamos a hablar mucho del sistema cardiorrespiratorio, sistema muscular, el sistema esquelético, ¿no? Y el sistema y nuestro cerebro. ¿Qué es lo que va pasando con nuestro cerebro? ¿Cómo se va desarrollando? ¿Sí?
Y cuando nosotros hablamos de maduración, estamos hablando ya de un concepto que es diferente, y acá nosotros vemos el grado alcanzado en un momento determinado del ciclo vital, grado de desarrollo alcanzado en un momento determinado del ciclo vital. Y esto lo que genera es que se identifica con una edad que es la edad biológica, que es un concepto bastante importante para poder hablar de entrenamiento en niños y en jóvenes. Por lo tanto, nosotros podemos ver que ya tenemos el concepto de edad cronológica, pero aparece un nuevo concepto que es el concepto de la edad biológica. ¿Qué es lo que está pasando internamente con este niño que supuestamente tiene 11 o tiene 12 años, pero no sabemos realmente en qué condición está su cuerpo internamente? ¿Qué está pasando con su desarrollo? Vemos qué es lo que está pasando con su crecimiento, pero no sabemos qué es lo que está pasando con su desarrollo. Por lo tanto, estos tres conceptos son conceptos que son muy relacionados, pero que cada uno tiene sus propias características. Acá nosotros vamos a ver una tabla que es bastante interesante. ¿Ah? En esta tabla nosotros lo que vamos a ver es que existe una división respecto de las edades, de cómo hay diferentes etapas que se van dando respecto de las edades, pero estas etapas también tienen una relación respecto del desarrollo cognitivo, vale decir, el desarrollo de nuestro pensamiento, de nuestro cerebro, y el desarrollo biológico, ¿no? Y acá nosotros vamos a ver que hay muchas diferencias entre hombres y mujeres, ¿no? Acá nosotros vamos a ver que generalmente las mujeres van a tener un nivel de desarrollo que va a ser mucho más prematuro que el de los hombres. Y acá nosotros, por ejemplo, si vemos la división biológica, las mujeres tienen la prepubertad entre los 8 y los 9 años, y los hombres tienen la prepubertad entre los 8 y los 11 años, o sea, nos dura un poco más. La mujer entra a la pubertad mucho más anticipadamente que el hombre, ¿no? Y la pospubertad también la mujer la tiene mucho más anticipada de lo que la tiene los hombres, ¿sí? Y la división cognitiva también es muy importante porque nosotros vamos a ver que los hombres van a tener una niñez avanzada o una preadolescencia respecto de los procesos cognitivos, los procesos de aprendizaje, que va a estar básicamente entre los 8 y los 11 años, y en mujeres va a estar entre los 8 y los 10 años, 9 años y medio, ¿no? Ahí va a ser como se van a ir dando estos procesos cognitivos y el desarrollo del proceso cognitivo, que si nosotros lo llevamos al rugby va a ser muy importante, porque es el momento en el cual nosotros no solamente enseñamos el juego, sino que enseñamos a entender el juego. Uno de los elementos más complejos en el rugby o en los deportes en general es poder entender el juego, es poder entender la dinámica del juego y entender la lógica interna del juego. Y eso se genera a partir de procesos cognitivos, y por eso lo que nosotros vamos a ver es cómo podemos ir descubriendo cuáles son los mejores momentos para poder ir desarrollando, por ejemplo, estos procesos cognitivos, y que después ya a una edad mayor son procesos que se ponen tremendamente complejos de poder desarrollar. Y acá nosotros vamos a entrar en esta disputa respecto de, bueno, edad biológica, edad cronológica. ¿Cuál es la más importante? Bueno, yo creo que las dos son indicadores importantes, pero si nosotros nos vamos a lo que es la edad biológica, lo que nos va a entregar son parámetros de proyección respecto de cómo está creciendo, cómo se están desarrollando los niños, ¿no? Por lo tanto, acá tenemos dimensiones y proporciones del cuerpo humano que van a estar en juego. Y esta edad biológica nosotros la podemos ir midiendo, así como nosotros medimos la edad cronológica, como decíamos, que se mide en meses, días, años, que nosotros podemos medir la edad biológica también. Y esa edad biológica nosotros la vamos a poder medir con un elemento que se llama el PHV o el Peak High Velocity, ¿no? Que tal como sale acá es el mayor pico de crecimiento que tienen hombres y mujeres, ¿no? Y este pico de crecimiento que nosotros podemos ver acá, ¿no es cierto? Acá nosotros podemos ver que en el caso de las mujeres, que es la línea roja, tienen este pico de crecimiento antes que lo tienen los hombres. Y ellas los tienen más o menos entre los 10 y los 13 años, y los hombres lo tienen entre los 13 y los 15 años, ¿sí? Ahora, ¿por qué se manifiesta este pico de crecimiento
es también un elemento muy importante. Pero yo creo que lo más importante que nos muestra este pico de crecimiento y esta edad biológica es que en estos picos de crecimiento se marca un antes y se marca un después, que es lo más importante, ¿no? Y nosotros vamos a ver que, bueno, este artículo es un artículo bien interesante que ya tiene sus años, y en este artículo se aborda el tema del pico de crecimiento y cómo esto se puede calcular y cómo esto se puede ir incorporando dentro de algunos procesos eh, que para el deporte que se hace en los clubes, la verdad es que no tiene mucho sentido. Sí cobra muchísima relevancia y mucho sentido en los procesos de identificación y detección de talento, que es un proceso que no está vinculado al proceso de los clubes, sino que es un proceso que está vinculado básicamente para el deporte de élite o el deporte que trabaja con el sistema de alto rendimiento, ¿no? Por lo tanto, nosotros vemos que tenemos este pico de crecimiento, y este pico de crecimiento va, ahí está. Este pico de crecimiento, ¿qué es lo que va a mostrar? Va a mostrar de que en el momento en que se da, tanto en hombres como en mujeres, hay una explosión hormonal. O sea, lo que se genera en este momento, en esta etapa de desarrollo de nuestros niños y niñas, es que hay una explosión hormonal. El cuerpo empieza a secretar una serie de hormonas, y esas hormonas van a ir generando este pico de crecimiento, donde no solamente va a cambiar el tamaño del niño, sino que también va a ir cambiando el cuerpo de niños y niñas, cómo esto se va a ir desarrollando. Y esta explosión hormonal, lo que nos va a permitir en ese momento es que el cuerpo de nuestros niños se empieza a preparar para poder empezar a abordar elementos muy importantes como son, por ejemplo, el desarrollo de las cualidades y las capacidades físicas. ¿Ok? Pero acá se nos genera un elemento que es bien importante a considerar. Cuando se genera este pico de crecimiento, esta explosión hormonal, lo que empieza a generarse en nuestros niños y niñas es un crecimiento bastante dispar. ¿Por qué? Porque crece nuestro cuerpo, crecen nuestros segmentos, pero esto crece de forma totalmente disociada de lo que es el proceso de crecimiento, por ejemplo, del cerebro. Por lo tanto, nuestro cerebro está creciendo a un ritmo bastante sostenido, y esta explosión hormonal genera un crecimiento del cuerpo donde el cerebro no logra ponerse al mismo nivel del crecimiento del cuerpo. Por eso los niños en la etapa de los 15 años muchas veces están con cansancio, empieza a aparecer el tema de las espinillas, ¿no? Se ponen muy descoordinados, ¿no? Quieren tomar un vaso y lo botan. Por lo tanto, hay un crecimiento bastante asincrónico respecto de lo que está pasando en el cerebro y lo que está pasando en el cuerpo. Ese es un elemento súper importante a considerar, tanto en niños como en niñas, que marca este pico de crecimiento, que decíamos que en las niñas iba a estar más o menos entre los 11 y los 13 años, y en varones va a estar entre los 13, 14 y 15 años. ¿Sí? Y en base a este concepto, nosotros vamos a entrar en los conceptos de timing y de tempo. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, esto significa de que, tal como muestra acá esta foto, estos tres competidores de gimnasia tienen exactamente la misma edad cronológica, pero podemos ver que tienen una diferencia ostensible respecto de su edad biológica. Por lo tanto, acá lo que nosotros vamos a ver es que el timing y el tempo respecto de la edad biológica nos va a dar una valoración del momento en que sucede este brote hormonal. Esta explosión hormonal se genera en este momento, en este pico de mayor crecimiento, ¿no? Y esa valoración va a ser muy importante para saber elementos que vamos a analizar ahora a continuación. También acá nosotros podemos saber la magnitud a la que se produce el incremento del crecimiento, ¿no es cierto? Y también el proceso de entrenamiento que puede variar con este timing o con este tempo. Y cuando nosotros hablamos de timing o tempo, hablamos de un elemento que es muy importante, y acá nosotros vamos a ver que nosotros podemos tener niños en tres niveles absolutamente diferentes respecto de su maduración. Vamos a tener niños que van a estar con una maduración normal,
vale decir, su cantidad de años que va a tener relación con los centímetros que él va a ir creciendo, ¿no? Respecto de su pico de crecimiento. Vamos a tener niños que van a tener una maduración mucho más rápida, o sea que van a crecer en años, van a crecer mayor cantidad de centímetros que lo que corresponde a una timing o tempo normal, y vamos a tener niños que van a tener una maduración tardía, vale decir, que respecto a la cantidad de años van a crecer menos centímetros. Por lo tanto, nosotros nos podemos encontrar con una diversidad de niños en una misma categoría que es tremendamente grande. ¿Ok? Por lo tanto, lo que yo quiero hablar con ustedes hoy día es que más allá de la categorización por año de edad o cada 2 años de edad, nosotros también tenemos que considerar estos momentos que son temas biológicos, temas internos que muchas veces nosotros no somos capaces de poder apreciar, sino que tenemos que tener la posibilidad de poder medirlos para saber en qué condiciones están nuestros deportistas. Y acá yo les quiero compartir este video donde nosotros vamos a ver cómo influye fuertemente cuando nosotros tenemos niños que están adelantados respecto de su proceso de maduración, respecto de los niños que están retrasados o incluso los niños que están en norma respecto del proceso de maduración. Y cómo esto influye y cómo puede influir negativamente en el rugby, ¿no? ¿Cómo hacemos en el rugby, que es un deporte de contacto, que es un deporte en el cual hay mucha lucha dentro del juego? ¿Cómo podemos lidiar con este tipo de diferencias? La verdad es que es un tema bastante controversial y ha sido bastante difícil de poder manejar, porque muchas veces cuando nos encontramos con un niño como este, la verdad es que lo que nosotros tendemos a hacer es, bueno, subámoslo de categoría, pongámoslo a jugar con niños más grandes y establecer ciertos elementos con los cuales generemos, como hablábamos en un comienzo, respecto a esta igualdad para poder competir, ¿no es cierto? Es bastante, es bastante eh, grande el niño, es mucho más fuerte que el resto. Por lo tanto, esto está mostrando que este niño está en un proceso de maduración total y absolutamente diferente al resto, ¿no? Y esto obviamente esto no solamente va a afectar a los niños que están jugando en el mismo equipo, en el equipo contrario, sino que esto también va a afectar a los propios compañeros de este niño. O sea, si acá nosotros vemos, prácticamente los compañeros no tocan la pelota, ¿no? Y tienen la capacidad de poder ganar el partido en torno a este chico que marca unas diferencias gravitantes dentro de todo dentro del proceso del juego. Rodrigo, muy interesante. Sí, Estamos a 10 minutos, si te parece, luego podemos tomar algunas preguntas. Yo tengo varias, sí, este es un gran tema, pero te dejamos finalizar tu presentación. perfecto. Bueno, y acá nosotros entramos al proceso de formación deportiva, que la verdad es que hay mucha gente, hay mucha teoría respecto, sobre todo los procesos de iniciación deportiva. Hay autores que hablan de la iniciación deportiva como un proceso que dura entre los 6 y los 19 años, ¿no? Pero para mí, personalmente, este es el esquema que en forma más didáctica nos puede mostrar de que el proceso de formación deportiva está compuesto por 3 etapas diferentes. Una es la iniciación deportiva, otra es la especialización deportiva y una tercera etapa que es el perfeccionamiento deportivo, ¿no? Y esas etapas, más o menos, acá esto va a depender obviamente de la disciplina deportiva, en el caso del rugby debería ser más o menos dentro de estos rangos de edades. La iniciación deportiva entre los 6 y los 10 años, la especialización deportiva entre los 11 y los 15 y el perfeccionamiento entre los 16 y los 19. Y si nosotros vemos, en la etapa de especialización deportiva, más o menos en la etapa donde justo calza este pico de crecimiento, ¿no? Esta explosión hormonal. Por lo tanto, acá nosotros estaríamos marcando un antes con la iniciación deportiva y un después con el perfeccionamiento deportivo. Por lo tanto, claramente estas 3 etapas son etapas que van a tener sus propias características y van a tener sus propias formas de entrenar y de aplicar los criterios de entrenamiento, no solamente respecto de lo técnico y lo táctico y lo estratégico, sino que también respecto de lo físico, en comparación a las otras 2 etapas. Acá nosotros vamos a ver que
para poder abordar esto, vamos a tener que hablar de dos conceptos que son muy importantes. Un primer concepto que es de entrenabilidad biológica, y acá lo que nosotros vamos a ver es que como primer elemento vamos a tener que trabajar en torno a la potencialidad de perfeccionamiento en el proceso de crecimiento y desarrollo. O sea, cuánto es lo que nosotros podemos trabajar dependiendo del potencial, esto llevado a lo que es el proceso de crecimiento y desarrollo por el cual está pasando el niño, por ejemplo, en estas tres etapas del proceso de formación deportiva. Por lo tanto, esto va a tener que estar hecho y va a tener que estar desarrollado respecto de cada rango etario. Cada categoría va a tener que tener su forma de trabajar y su forma de hacer las cosas respecto de su edad cronológica y de cómo la edad biológica va a ir calzando con los momentos de la categorización respecto de la edad cronológica. Y obviamente esto va a tener que ser siempre analizando y valorando el cómo se van a ir desarrollando las capacidades sensoromotoras de cada de nuestros niños, donde vamos a tener dentro de un mismo equipo niños que van a estar desarrollándose a ritmos total y absolutamente diferentes. Por lo tanto, acá nosotros vamos a tener que tomar en cuenta también, bueno, qué pasa con las cualidades físicas relevantes en el caso del rugby y cómo nosotros vamos a ir introduciendo y desarrollando estas cualidades físicas, todo esto considerando la etapa de desarrollo o de maduración respecto de la edad biológica y cómo esto va a ir calzando con la edad cronológica que nosotros hemos ido disponiendo en cada una de las categorías de edades. Y obviamente esto va a ir generando procesos neurofuncionales que van a tener que ir teniendo una adecuada diferenciación respecto de la velocidad de cómo nosotros las vamos entregando. Por lo tanto, la entrenabilidad biológica habla de cómo nosotros vamos a trabajar y vamos a entrenar respecto de las cualidades biológicas que están teniendo los niños en diferentes momentos de su crecimiento y desarrollo. Y por otro lado, tenemos la entrenabilidad biológica que hace referencia al reconocimiento de las acciones y direcciones de economía del rendimiento. Por lo tanto, cuando nosotros desarrollamos la entrenabilidad pedagógica, siempre vamos a estar tratando de optimizar los procesos de rendimiento en el entrenamiento. Yo acá quiero también desmitificar un poco la palabra rendimiento, ¿eh? Porque el rendimiento muchas veces tendemos a asociarlo con el alto rendimiento, pero nosotros cuando aplicamos ciertas herramientas o aplicamos ciertos elementos con los niños y los niños logran aprender y logran desarrollar en el juego cualquiera de esos elementos que nosotros estamos tratando de enseñar, estamos mejorando su rendimiento, su capacidad de rendimiento. Por lo tanto, el rendimiento siempre va a estar presente en el deporte competitivo, en el deporte recreativo o en el deporte de alto rendimiento. También tenemos cumplimiento de ciclos de preparación. O sea, nosotros no vamos a trabajar siempre las mismas cosas, sino que las cosas que nosotros vamos a trabajar van a tener que estar desarrolladas y van a tener que estar implementadas de acuerdo a la edad no solamente cronológica, sino que como hemos visto también, la edad biológica. Y eso va a tener una aplicación de estrategias y herramientas metodológicas adecuadas a cada uno de los diferentes rangos etarios, ya sea considerando las edades que tenemos por categorías de año, ¿no? Y esas categorías, esas edades con categorías de año, también con este concepto de proceso de formación deportiva con las tres etapas que nosotros ya mencionamos. Por lo tanto, acá nosotros vamos a poner énfasis en la formación técnico, táctica, estratégica, moral y volitiva. Moral habla de los valores que están involucrados dentro del proceso de formación deportiva, como ya sabemos todos los valores que están involucrados dentro del rugby y que valores que están no solamente vinculados a la vida en general, sino que dentro de la misma competencia, y también lo volitivo que habla de la voluntad, de cómo nosotros vamos mejorando esta capacidad y esta voluntad del niño para poder ir sometiéndose a diferentes procesos y diferentes sistemas de entrenamiento de acuerdo a la edad que ellos tienen. Y aquí yo les quiero mostrar este artículo, que es un artículo bastante interesante, ¿no? Que ya tiene su año, desde el año 2007, que habla de la planificación del entrenamiento en las diferentes fases sensibles. Y acá entra otro elemento que son las fases sensibles. ¿Y qué es lo que vemos nosotros con las fases sensibles? Que esta edad somática, esta edad biológica, que ya veíamos que estaba acá con estas curvas que eran bastante evidentes, y una que es de mujeres, que es previo a la de los hombres, nosotros vamos a ver que si
nosotros lo llevamos a lo que son las fases sensibles, como propone acá este autor Antonio Oca. Nosotros vemos que dependiendo, acá en el caso de las mujeres, dependiendo donde se da este pico de crecimiento, es como en torno a las edades nosotros vamos a poder ir trabajando y entregando o poniendo énfasis respecto de diferentes cosas. Por ejemplo, habilidades fundamentales, que está antes del pico de crecimiento tanto en hombres y mujeres. Tenemos las habilidades básicas, habilidades específicas, la velocidad y la agilidad, la resistencia aeróbica y la fuerza. Acá nosotros vamos a ver que cada una de estas capacidades o cada uno de estos elementos tiene un momento propicio dependiendo de la edad, y esto va a estar fuertemente marcado por este pico de crecimiento que es la explosión hormonal que nosotros hablábamos. Esto, como yo les decía, marca un antes y un después. ¿Qué es lo que marca antes respecto del proceso en el rugby, el proceso cognitivo, el proceso de desarrollo y entendimiento del juego? Es que antes de este proceso de explosión hormonal y de crecimiento, lo que nosotros tenemos es una edad que se llama la etapa de una edad de calma, ¿no? Donde el cuerpo y el cerebro están creciendo a un mismo ritmo, por lo tanto es el momento propicio para poder desarrollar todos los elementos técnicos y tácticos. O sea, la táctica tiene que estar presente en el entrenamiento en el rugby antes de esta explosión o este pico de crecimiento con esta explosión hormonal. Posteriormente a esto, ya poder entregar o poder desarrollar los elementos cognitivos que están vinculados al proceso del rugby, como son los elementos técnicos y tácticos, se pone mucho más difícil. ¿Por qué? Porque no solamente hay un proceso donde el cuerpo empieza a nuevamente a tener una calma, sino que en todo este proceso el cerebro ha ido perdiendo plasticidad. Y en la medida que nosotros vamos creciendo, el cerebro no solamente se va desarrollando, sino que se va desarrollando, pero al mismo tiempo va perdiendo plasticidad. Y esa plasticidad significa que se torna cada vez mucho más difícil el poder ir incorporando elementos cognitivos nuevos. Por eso es tan importante considerar este pico de crecimiento, considerar esta edad biológica en el proceso de entrenamiento del rugby, para ver y entender de que el entendimiento y los procesos técnicos tácticos tienen que estar previo a esta explosión hormonal y tienen que estar adecuados también con estas otras habilidades y cualidades físicas que también van a ir en progresión de acuerdo a la edad biológica. Eso, muchas gracias. La verdad que fui a 100 por hora. Espero haber sido relativamente claro. Bueno, si hay preguntas, encantado. Sí, Rodrigo, tenemos, primero agradecerte una vez más. La tenemos a la colega Brigitte Cortés desde Colombia. Le vamos a dar paso Ujú. primero a ella y luego haremos algunas preguntas, ¿sí? Pero Perfecto, quedo todo, atento. gracias, muchas gracias, la verdad, muy interesante. Y te voy a pedir si nos podés devolver el hospedaje, el hospedador, Rodrigo, por favor, desde el Zoom. Y si no, a ver si Ahí puedo. está. Está. Eh, Hola Brigitte, la doctora Brigitte Cortés Ortiz es, bueno, es de la Universidad de Santo Tomás, en su sede de Bucaramanga, en Colombia. Brigitte, hicimos la presentación al principio, te dejamos unos 20, 25 minutitos, disculpa las horas, pero luego iremos cerrando porque nos estamos enterando a partir de las redes de un corte masivo de luz en Portugal y España, justo nos tocó el día de hoy. Pero seguramente para quienes están presentes, lo que les vamos a decir es que vamos a intentar grabar esas presentaciones para luego incorporarlas a todo lo que venimos dialogando. Brigitte, cuando quieras presentar, adelante y muchas gracias por tu presencia. Bien, Hola, muy buenos días. ¿Cómo bien. están? ¿Me escuchan bien? Muy bien. Ok, bueno, muchas gracias. Bueno, yo les voy a compartir mi pantalla, mi presentación. Mi presentación gira en torno a un tema que vengo trabajando ya hace algunos años, que tiene que ver esencialmente con el rugby jugado por mujeres en Colombia. Específicamente estamos trabajando
hace un par de años el tema del ciclo menstrual y en este caso lo que les vengo a presentar hoy tiene que ver con los estados de ánimo y también la toma de decisiones. Es decir, que me voy a centrar principalmente en aspectos, yo lo llamaría así, psicosociales del juego como tal. Y en esta presentación, pues analizaremos las diferentes fases del ciclo menstrual y cómo esto impacta de alguna manera en los estados emocionales de las deportistas y cómo esto, yo ahí utilizo básicamente tres variables y cómo esto también se relaciona en este caso con la toma de decisiones estratégicas durante los entrenamientos y también las competencias, porque, bueno, les cuento un poco, este es un estudio a 138 chicas que juegan al rugby en Colombia. Hicimos un trabajo de encuestarlas, ¿sí? Y en ese caso, pues estos son los resultados. Voy a comentarles algunas variables frente a esos resultados. Bueno, los estados de ánimo en este caso, pues son un fenómeno no solamente psicológico, sino que aquí se asume que son un fenómeno psicosocial porque de alguna manera pues hacen parte de la expresión del ser humano, no solamente en cuanto a sus emociones, sino también en cuanto a su comportamiento, su salud y su bienestar. En ese sentido, entonces estamos entendiendo los estados de ánimo, principalmente los cambios en esos estados de ánimo como un factor o como un elemento multifactorial que tiene que ver esencialmente con cómo se van desarrollando, en este caso, todo el tema del rendimiento deportivo. Justamente ahorita que se hablaba de la presentación anterior sobre cómo entendemos de alguna manera esa idea del rendimiento deportivo, pues aquí vamos a hablar también un poco a propósito de la presentación anterior sobre cómo se van a ir dando los cambios hormonales, principalmente asociados a los ciclos menstruales, que es un proceso en este caso fisiológico que de alguna manera tiene una incidencia en los estados de ánimo y en las tomas de decisiones, principalmente lo que mencionaba la presentación anterior, que estos cambios hormonales generalmente tienen una incidencia interesante frente a las capacidades cognitivas que están asociadas principalmente con el rendimiento deportivo. Bueno, obviamente cuando hablamos de cambios de ánimo, cuando hablamos de estados de ánimo, estamos teniendo en cuenta aquí las emociones que constituyen uno de los factores más importantes que afectan en este caso o que inciden más bien en la calidad de las decisiones. Hay decisiones, y ahora lo vamos a ver, que de alguna manera pueden incidir en el resultado, por ejemplo, de una competencia. Estas influencias en las emociones son básicamente una actividad cognitiva que no siempre tiene el mismo impacto y eso es lo que vamos a ver justamente en este ejercicio de ponencia. Las decisiones humanas generalmente se caracterizan por ser el resultado de elecciones en situaciones complejas, principalmente el rugby, pues es un deporte en donde hay muchos aspectos complejos que no solamente tienen que ver con la fuerza, con la resistencia, sino como todos sabemos, con la velocidad y con ciertos cambios que van a tener un elemento cognitivo bastante significativo. Bueno, en ese sentido, nuestro ejercicio, principalmente enfocado en los estados de ánimo, tiene que ver con el cuestionario POMS. El cuestionario POMS lleva más o menos unos 30, 40 años en ser aplicado principalmente en la psicología deportiva
Y en este caso, pues el cuestionario POMS identifica diferentes dimensiones. En ese sentido, está la dimensión de vigor, tensión, fatiga, hostilidad, depresión y confusión. En el cuestionario, y ahorita vamos a ver los resultados, eh, en el cuestionario ingresamos una dimensión adicional que es la dimensión de melancolía, ¿sí? ¿Cuál es el efecto que de alguna manera estas dimensiones tienen en la toma de decisiones? En el caso del vigor, pues aumenta la creatividad táctica. En el caso de la atención, disminuye la flexibilidad cognitiva, pues la atención tiene que ver esencialmente con el momento en el que debo tomar decisiones rápidamente, o en el que se toman decisiones rápidamente. La fatiga generalmente reduce la capacidad analítica, ¿sí? La hostilidad sesga hacia decisiones impulsivas, que esas decisiones impulsivas generalmente están asociadas cada vez más con, digamos, con las sanciones de tarjetas principalmente. Depresión genera indecisión patológica, confusión, altera el juicio situacional, porque de alguna manera esto tendría que ver con ese momento, pero vamos a ver que en este caso las cifras en cuanto a la confusión pues, son relativas. Dentro de este ejercicio nosotros hicimos algunas preguntas que estaban enfocadas principalmente al tema de la percepción subjetiva del rendimiento deportivo, es decir, qué percepción tenían las jugadoras en determinadas circunstancias. Yo aquí les estoy mostrando, por ejemplo, esta pregunta que tenía que ver con en los días de menstruación, ha notado que el rendimiento deportivo puede subir o bajar. En este caso, estamos hablando de cambios en el rendimiento deportivo y cómo las chicas perciben ese cambio. Veíamos que el 82% perciben que hay un cambio. Cuando ya abordamos un poquito más, nos damos cuenta que ese cambio en el rendimiento deportivo generalmente tiende a bajar. Es decir, que hay una percepción de que el rendimiento deportivo en momentos de menstruación baja entre un 82 y un 18% que considera que no hay cambios en su rendimiento deportivo. Entonces ahí hay un elemento a tener en cuenta. Sin embargo, también nos encontramos que las chicas entrenan y compiten eh, así en ese momento estén menstruando en un 89 y en un 92%. Sin embargo, generalmente tienden a en este caso, hay que ver, a, mm, a utilizar medicamentos y sustancias para combatir el malestar de la menstruación. Es decir, que ya hay unos síntomas que hacen que en este caso las deportistas, las atletas, en un 51%, ¿sí? Tengan que jugar o entrenar con algún tipo de medicación. Eh, bueno, entonces aquí vemos en este caso los estados de ánimo y ay, un segundo, los estados de ánimo que tienen que ver con la confusión, la fatiga, el vigor, la hostilidad, la melancolía, la ansiedad y la tensión. Y vemos que hay un porcentaje mayor principalmente en elementos como la ansiedad, en elementos como la melancolía, ¿sí? La hostilidad, ¿sí? En la tensión, en la fatiga. Entonces ahí vemos que si bien el porcentaje mayor es que hay una situación poco, ¿sí?
También es importante evidenciar cuando esto sucede de una manera bastante o muchísimo, este elemento. Entonces, por ejemplo, si miramos el tema de la ansiedad, ¿sí? El estado de ánimo de ansiedad de las deportistas, pues es bastante significativo en cuanto al entrenamiento y a la competencia, ¿sí? Bueno, de alguna manera un poco conectando lo que se discutía anteriormente con los diferentes cambios hormonales, vemos que las fases del ciclo menstrual de alguna manera toman una incidencia o tienen una incidencia en la toma de decisiones. Entonces, a propósito de la fase menstrual, vemos que esos niveles bajos de estrógeno y de progesterona generalmente tienen un efecto en fatiga, tristeza, reducción de energía que pueden disminuir la motivación y la concentración. En la fase folicular, un aumento de estrógeno, mayor energía y nivel de concentración, que ahora vamos a ver que que es el nivel óptimo generalmente en el que generalmente las mujeres atletas nos encontramos, tomamos decisiones más rápidas y efectivas justamente en esa fase folicular. En la fase ovulatoria, el estrógeno en su máximo y el aumento era progesterona, pero curiosamente hay una posibilidad de irritabilidad y ansiedad que puede afectar la toma de decisiones racionales. Y ahorita lo vamos a ver un poquito con más detalle. Los niveles elevados de estrógeno y progesterona, posibles síntomas como irritabilidad, tristeza, ansiedad que afectan la toma de decisiones. Bueno, en la fase menstrual hay una incidencia interesante que se presenta principalmente en tres aspectos: características hormonales, que tienen que ver con cómo esa disminución hormonal afecta directamente el sistema nervioso central y algunos neurotransmisores relacionados principalmente con los cambios en los estados de ánimo. En los efectos emocionales, muchas deportistas en ese momento experimentan fatiga, dificultad para concentrarse y menor motivación. Ahorita vamos a ver también unos porcentajes que tienen que ver con elementos relacionados con la y con la bueno, con la concentración y menor motivación. Algunos estudios sugieren que esta fase puede intensificar sentimientos de tristeza y ansiedad. Como ustedes lo veían en la diapositiva anterior, la ansiedad se vuelve uno de los elementos importantes ahí a tener en cuenta frente al entrenamiento y la competencia que incide, en este caso, en la toma de decisiones, especialmente en aquellos con predisposición a trastornos de estados de ánimo, cambios en los estados de ánimo, impacto en las decisiones, principalmente en la fase menstrual. La capacidad para tomar decisiones rápidas y efectivas durante actividades deportivas puede verse comprometida, ¿sí? Cuando necesitamos, por ejemplo, salir inmediatamente de un rack o ese tipo de situaciones particulares o un duelo, generalmente hay un problema o se puede evidenciar un impacto en esas decisiones. El proceso cognitivo más lento puede afectar, especialmente en deportes que requieren reacciones inmediatas, en este caso como el rugby, que requiere ese tipo de reacciones. Este es un deporte de reacción. Bueno, Brigitte, estamos también en 5 minutos. ¿Estamos bien? 5 minutos ya. Eh, bueno, voy a ir un poco más rápido. Eh,
La idea es que cada fase tiene una diferenciación, en este caso, en la toma de decisiones, ¿sí? En algunas tiene que ver con la mejora cognitiva, la claridad mental. En este caso, en esta fase, el rendimiento es mejorado. En la fase ovulatoria, por ejemplo, cuando hay un pico hormonal, pues hay eh, una mejor situación en cuanto a las decisiones. Las decisiones son más intuitivas, hay más capacidad en este caso para improvisar, hay decisiones más extrovertidas en esta fase. En la fase lútea, que ya es donde se empiezan a dar los desafíos premenstruales, pues esto ahí también tiene una incidencia, como les decía ahorita, principalmente en los momentos de irritabilidad, tristeza y ansiedad. Sí, hay una disminución cognitiva y se tiende a tomar decisiones mucho más impulsivas, ¿sí? Y eso era un poco lo que les mencionaba frente a los síntomas previos durante la menstruación. Entonces, las encuestadas eh, identificaban irritabilidad, cansancio, dolores menstruales principalmente, dolor de cabeza, dolores de espalda. Yo ahí se me olvidó mencionar el dolor de los senos, colocarlo en rojo también, como los principales síntomas en el tema, en el momento de la menstruación. Síntomas físicos, como les decía ahorita, esos cólicos menstruales o dolores menstruales tienen que ver esencialmente con el tema de la concentración. El dolor de cabeza tiene que ver esencialmente con la toma de decisiones efectivas, la fatiga y la reducción de la energía generalmente hace que los procesos cognitivos complejos eh, se afecten principalmente en decisiones erróneas que generalmente pueden llegar a presentar las deportistas. Estos marcadores somáticos, pues estas respuestas fisiológicas están relacionadas principalmente con las regulaciones neuroendocrinas que tienen que ver esencialmente con la conexión entre la emoción y la decisión. Voy a ir un poco más rápido porque me interesa resaltar algunos elementos, ¿sí? Las emociones positivas y negativas que se dan en este tipo de situaciones, ¿sí? Como en algunos momentos, por ejemplo, mejoran el pensamiento divergente y la tolerancia al riesgo controlado. Un ejemplo de esto son fullbacks que disputan duelos cuando mantienen autodiálogos positivos, es decir, cuando estoy con mi confianza a tope, pues esto va a hacer que un duelo uno versus uno pues tenga mejor definición. La ira, el miedo, la ansiedad, la ira controlada, la ira desregulada, que también tiene que ver en este caso con la capacidad para analizar situaciones complejas, pueden hacer que perfectamente una deportista, una jugadora pueda llegar a ser expulsada o le puedan llegar a sacar amarilla o roja por un contacto de este tipo. El autoconocimiento. eh, bueno, ahorita vamos a los aspectos de qué podemos hacer en este caso. Ya hemos hablado del autoconocimiento, de que las deportistas sepan cuándo se producen todo este tema de cambios fisiológicos, psicológicos y sociales, estar hacer monitoreo de estos cambios. En este caso, para los entrenadores, los y las entrenadoras, es fundamental la aceptación de que esto pues hace parte de un proceso natural en las mujeres y algo que estuvimos hablando en el último ejercicio del ciclo de este tipo de reuniones,
empezar a hacer planificaciones de entrenamientos basados en el ciclo menstrual, hacer una modificación de cargas principalmente cuando hay ciclo menstrual, reducir la intensidad en el ciclo de fase premenstrual y menstrual para evitar todo el tema de estrés físico y emocional, hacer una programación estratégica en la medida de lo posible y comunicar todo esto generalmente con entrenadores y entrenadoras. Algo que hemos empezado a trabajar estos últimos meses tiene que ver con una aplicación que está en proceso, eh, pues está en proceso en este momento. Tiene que ver esencialmente con eh, esta aplicación, le hemos dado el nombre de Sportmetrics y es una aplicación que empieza a centrarse en cómo podemos gestionar el estrés y el bienestar emocional a partir de diferentes técnicas de meditación, yoga y cierto tipo de ejercicios físicos moderados durante esos momentos de tensión emocional que de alguna manera permiten aliviar lo que hablábamos al principio de la ansiedad y el estrés. Bueno, ¿en dónde nos estamos centrando en esta aplicación? En el uso de dispositivos generalmente para monitorear respuestas fisiológicas en tiempo real que puedan ayudar en este caso a deportistas a reconocer y a gestionar cambios emocionales que podrían afectar sus decisiones durante diferentes fases del ciclo. Entonces, esta aplicación tiene diferentes módulos. En realidad, el módulo que más se ha desarrollado ahora es el módulo de administración deportiva, pues es lo que más ha interesado. Hay otro módulo que recoge datos principalmente en pruebas físicas, y este es el tercer módulo que lo estamos empezando a desarrollar, que tiene que ver esencialmente con simuladores decisionales, y es la reproducción de escenarios competitivos con una variación controlada de estresores y cómo en este caso tomar decisiones bajo presión nos puede ayudar a enfrentarnos de la mejor manera cuando ya sea en este caso el partido. Los programas también integrados que incorporen gestiones emocionales reportan mejoras en indicadores de eficiencia táctica combinado de entrenamiento físico, técnico y psicológico adaptado principalmente al ciclo menstrual. Estos tres elementos los estamos planteando con inteligencia artificial en la aplicación, pues es una aplicación que está iniciando y que estamos empezando a desarrollar. Bueno, digamos que intenté ir lo más rápido posible. Muchas gracias. Aquí me detengo y aspiro y espero a las preguntas. Brigitte, Listo. Juan, muchísimas gracias. intenté ser No, lo más breve muchísimas posible. gracias. Yo lo que voy a hacer es detener la grabación, les voy a dar las razones.